Bueno, entonces ya empezamos ahora con la parte de balances de energía en sistemas abiertos en estado estacionario. Entonces, aquí hay una definición importante, o sea, nosotros considerando la primera ley de la termodinámica, tenemos que en sistemas cerrados, voy a poner nada más, la voy a reescribir, ¿no? Delta E es igual a Q menos W, ¿sí? Donde aquí vamos a definir, como está en flujo, está en sistemas abiertos, se tiene trabajo de flecha, trabajo de flujo y flecha. O sea, va a contemplar esos dos términos, este trabajo, este que está aquí, ¿no? Ese trabajo. Entonces, la velocidad, bueno, aquí lo ponen como potencia, en términos de potencia, es con puntito, es igual a el trabajo, yo te la voy a poner ahí, más el trabajo de flecha, este es el trabajo de flujo, y este es el trabajo de flecha. Es como si fuera una F, ¿no? Ahí está. Entonces, esto lo que representa es trabajo de flecha o velocidad de trabajo realizado por el fluido o velocidad, velocidad de trabajo realizado. Realizada por el fluido. Por el fluido. Entonces, del proceso sobre algunas partes móviles dentro del sistema. Y aquí le pone el ejemplo, cuál es el rotor de una bomba, ¿no? Rotor de una bomba. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho en la parte de mecánica de fluidos o flujo de fluidos, ¿no? Este es el trabajo de flecha. De flecha o velocidad de trabajo o velocidad de trabajo realizado realizado por el fluido en la salida del sistema, realizado por el fluido en la salida del sistema. Salida del sistema. Menos la velocidad de trabajo realizada sobre el fluido en la entrada. Entonces, para eso, lo te voy a poner ahí lo que tenemos dice, para derivar en la expresión del trabajo de flecha o la potencia de flecha, se considerará de inicio un sistema de entrada y de una salida. O sea, esta es la entrada, y aquí la le voy a poner aquí está la salida, para que se vea la diferencia, ¿no? Aquí está. Entonces aquí está la entrada y la salida, ¿sí? Entonces, ese pues se va a referir a la parte de la presión. Aquí tenemos la presión. Por ejemplo, en el caso de una bomba, en el trabajo de flecha, pues la presión va a ser mayor a la salida, ¿sí? A diferencia de una turbina, va a ser menor a la salida, ¿sí? Entonces aquí también es la presión, la fuerza con la que salga el fluido. Principalmente pues, la bomba se utiliza, o también los compresores, ¿sí? Entonces aquí se tiene la presión de entrada, esta,
Entra una tubería a una velocidad de flujo volumétrico. Y les decía, aquí sí, este es el flujo volumétrico y lo voy a poner aquí. Si no, es que no me acordaba bien. Volu. Como lo representa Felder, es así. Y tiene unidades de, en general, volumen por tiempo. Es que si no mal recuerdo, el libro de Sengel lo maneja como Q punto. No sé, luego ya ves que cambia. Pero bueno, entonces aquí también tenemos lo de la entrada y lo de la salida, ¿sí? Con una velocidad de flujo volumétrico y cuestiones de este tipo, ¿no? El fluido que entra al sistema experimenta el trabajo realizado. Entonces, aquí tenemos trabajo o potencia de entrada, que es la presión de entrada. Eso sería en general, ¿no? Por el flujo volumétrico de entrada. Vamos a hacer el análisis dimensional. La presión tiene unidades de newton sobre metro cuadrado. El flujo volumétrico es metro cúbico sobre segundo. Entonces, aquí, pues, ¿qué vamos a tener? Pues, este se cancela con este y por lo tanto queda newtons por metro sobre segundo, que esto es igual, digo en el sistema internacional, ¿no? Joules sobre segundo y otra vez, esto es un watt, ¿no? Entonces, aquí, así está, ahí está. De manera similar, eh, la potencia de salida, aquí también lo pudiéramos, la potencia o la salida es igual a la presión de salida por el flujo volumétrico de salida. Y al juntarlos o al ver la diferencia, al tener la diferencia, se tiene el trabajo de flecha, que es igual a potencia de salida menos la potencia del trabajo de entrada, que esto es igual a P de salida, que el flujo volumétrico de salida, menos flujo volumétrico P de entrada. Le voy a poner así para que alcance el flujo de entrada, ¿no? Para ahí nos referimos a la entrada y a la salida. ¿Sí? Entonces, aquí, pues tenemos los dos términos, el de salida y el de entrada. ¿Sí? Hay luego veces que es al revés, por ejemplo, en la caída de presión. En la caída de presión, pues va a ser mayor la de la entrada que la de la salida. Digo, eso es, no es, está dentro de esto del uso del trabajo de flujo y cuestiones de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, aquí también vamos a ver la parte, y esto ya se los había dicho, lo de las propiedades específicas. A ver, bueno, sí lo voy a poner así. Propiedades específicas y entalpía. Entalpía. ¿Sí? Entonces, propiedades específicas o variables intensivas o variables extensivas, ¿no? Entonces, aquí lo maneja como propiedad específica. Entonces, propiedad específica, Felder, propiedad específica, es una cantidad intensiva. Esto es equivalente a decir que es cantidad o propiedad, lo voy a poner aquí. Yo luego lo manejo cuando estudian estos cursos, cantidad o propiedad intensiva. Aunque luego hay veces que lo manejan de manera distinta, propiedad. Los libros, los autores, intensiva,
¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no depende de la cantidad de materia. Cantidad de materia. ¿Sí? Ejemplos. Estos son algunos ejemplos, ¿no? La temperatura, presión, densidad, viscosidad, la tensión superficial, aunque también lo va a poner aquí, ¿no? El volumen específico, que aquí no me acuerdo si lo pone, ahí no recuerdo cómo lo maneja. Ah, sí, con un gorrito. Volumen específico o así, ¿no? Propiedades específicas, ya lo estamos hablando. Entonces, propiedades, por otro lado, propiedad extensiva. ¿Cuál es la característica? Pues que la característica que sí depende de la cantidad de materia. Y esas sí habían dicho unas, por ejemplo, el volumen, la fuerza. ¿Entalpía? Bueno, entalpías, pues tal, no, ahorita vamos a poder ver eso. Fuerza, ¿Longitud? trabajo, masa, longitud no, también igual como que velocidad tampoco. Fuerza, pues de la segunda ley de Newton, y trabajo, pues de la definición de fuerza por distancia, ¿no? El área, Inercia. ¿cuál otra? Inercia. Esta que me como que, al igual y puede ser que sí, pero como que en términos de sí, esto no. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno, le voy a poner etcétera, ¿no? Entonces, Porosidad. ¿cuál? Porosidad. No, es que esa también es otra como que no. No, es otros términos, no. Entonces, ¿cuáles son las que nos interesan? ¿Las propiedades intensivas o las propiedades extensivas? Pues nos interesan estas, las propiedades intensivas. Entonces, ¿cómo pasamos? Y lo voy a poner aquí. Voy a poner con rojo. Aquí. ¿Cómo pasar de una propiedad extensiva a una intensiva? Y aquí vamos a ver por qué, porque no queremos que dependa de la cantidad de materia. Y aquí está lo de la definición. Por ejemplo, la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Eso es para que le veamos. Aquí esta es una propiedad extensiva, y nos va a dar como resultado el cociente, una propiedad intensiva. Otra, la densidad masa sobre volumen, propiedad extensiva y nos da una propiedad intensiva. Esta es extensiva y nos da una propiedad. Esta es una extensiva y nos da una propiedad intensiva. Entonces, para pasar una propiedad extensiva a una propiedad intensiva, ¿qué es lo que se hace? Pues esto quiere decirse, pues vamos a poner propiedad intensiva, pues podemos hacer un cociente de dos propiedades extensivas. Es esta, el volumen, entre, por ejemplo, aquí como lo maneja, no sé, por masa. ¿Sí? Entonces esto, ¿qué unidades va a tener? Va a ser, no sé, vamos a dejarlo en metros cúbicos en el sistema internacional por kilogramo. ¿Sí? ¿Sale? También otra que tenemos, y aquí lo voy a leer de este modo: si el volumen de un fluido es de 200 centímetros cúbicos y la masa de este es de 200 gramos, su volumen específico, o sea, si tuviéramos, aquí pone un ejemplo, Felder, lo voy a hacer. O sea, si tenemos que el volumen, y esto es considerando esto, tenemos un volumen, lo voy a poner con negro,
Si tenemos que el volumen es igual a 200 centímetros cúbicos y la masa es de 200 gramos, entonces su volumen específico, que es una propiedad, estas dos son propiedades extensivas, entonces el volumen específico sería igual a 200 centímetros cúbicos. Aquí está así centímetros cúbicos, que se no me quedó tan bien, entre 200 gramos. Por lo tanto, el volumen específico es igual a 1 centímetro cúbico por gramo. Y aquí al igual y no se ve tan claro, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos calentar, no sé, les voy a poner aquí un dibujito, ¿no? Un dibujo aquí. Estas son 5 litros. Y aquí lo voy a poner le vamos a agregar energía, con la flama entonces, aquí vamos a tener, no sé, 20 litros. Entonces, aquí esto. Ahí, ¿dónde vamos a necesitar mayor energía? ¿En esta o en esta? Y eso, la termodinámica, hay que pensarle mucho, hay que tener la parte de la lógica, ¿no? Entonces, eso es importante poner a grabar. Entonces, aquí nosotros, si queremos aumentar, y aquí voy a poner nada más de ejemplo que es agua, si tenemos 5 litros y 20 litros, si queremos aumentar de 25 grados centígrados, cualquiera, son recipientes distintos, a 85 grados centígrados, y aquí, ojo, vamos a necesitar mayor energía. Lo que dirían, luego lo que les digo a mis alumnos es, por ejemplo, mi mamá pues diría, ay no, aquí voy a necesitar más tiempo, ¿sí? Pero en la termodinámicamente hablando, no se involucra el, el tiempo en eh, la termodinámica, ¿no? En la termo, ¿sale? Bueno, entonces aquí es importante esto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos saber? Pues solamente que nos interese la cantidad de energía por litro o por kilogramo. La densidad del agua es a 4 grados centígrados 1 kilogramo por litro. Entonces también podemos hacerlo por masa. Entonces, por eso necesitamos, este, por eso necesitamos la cantidad de energía por masa, o sea, que no implique la masa. ¿Sí me expliqué? Entonces, aquí, si fuera un sistema a presión constante, pues involucraría a P constante, se tiene la entalpía, o sea, el calor a P constante es igual al cambio del delta H, ¿sí? O la entalpía, ¿no? Entonces, aquí lo pone en términos de energía interna, pero pues es equivalente, ¿no? Entonces, ahí la energía interna o la entalpía, la voy a poner así, la entalpía específica de manera similar es igual a H entre la masa, que esto en términos de unidades, aquí por ejemplo lo tenemos como Joule, que no me gusta mucho luego utilizar Joule, porque luego por lo regular es unidades más grandes, ¿no? Esto igual lo pudiera manejar como kilojoule. Pero bueno, ahí tenemos Joule sobre kilogramo. O también si tuviéramos la parte específica, a ver, H específica, a ver, déjenme ver aquí, pero en lugar de que fuera en flujo, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. No. No es así. Ahí está. Entonces aquí tendríamos el flujo másico. Entonces lo que tendríamos aquí es Joule
sobre kilogramos segundo sobre segundo. ¿Sí? Aquí lo maneja este Felder en términos de la energía interna, pero la energía interna es cuando se utiliza otra vez, ¿no? A volumen constante. Y esto también les digo, es importante. A V constante se utiliza la energía interna. Esta es energía interna. Interna. Y esto, pues a partir de donde lo podemos ver, pues a partir de las definiciones de, otra vez, ¿no? Aquí yo voy a hacer hincapié en esto. CP es igual a la parcial de H con respecto a T, y esto es a presión constante. Les digo, en el libro de Felder lo maneja así. CP es la derivada de H con respecto a T. ¿Por qué? Porque aquí, cuando tenemos una derivada parcial, H es una función de T, P. Pero si la presión es constante, pues H la podemos representar como H solamente en función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, esto ya no sé si los había dicho, pero bueno, aquí también podemos separar variables y determinar la de H. Entonces, si no lo voy a hacer, entonces separando variables e integrando, que eso es lo que se hace frecuentemente en transferencia de calor y masa, porque el fenómeno de transporte de H, entonces aquí integramos desde el estado 1 al estado 2, y aquí esto, si se supone en el mejor de los casos que es constante, pues esto implicará, nada más lo voy a cambiar, esto es delta H, es igual a H2 menos H1 igual a CP por T2 menos T1. Entonces, el calor a presión constante es igual al delta H igual al CP por, voy a poner aquí por delta T. Entonces, lo podemos determinar el calor con una de las variables termodinámicas, que es la temperatura. Bueno, entonces aquí ya nada más recordando esto. Es que esto luego hay veces como que no les queda claro porque cuando utilizamos la entalpía, cuando utilizamos la energía interna, y eso es muy, muy importante. Entonces, aquí es la parcial de U con respecto a T, a B constante. De manera similar, la energía interna es igual a una función de T, B. Entonces, si el volumen es constante, pues CD la podemos escribir como una derivada total, la derivada de U con respecto a T, ya que U solamente es función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con la definición. Voy a poner así casi casi como definición de la entalpía, ¿no? Entonces, aquí lo pone como una entalpía específica. Felder, específica. Entonces, es H es igual a U más PB. ¿Sí? Entonces, donde la presión es la presión total, donde esta es presión total, este es el volumen específico. Específico. Y esta es la energía interna. Específica. ¿Sale? Entonces, aquí, porque eso también lo vamos a ver, para el caso, nada más aquí me estoy adelantando un poquitito. Para una reacción química, le voy a poner CRXN como una reacción química, se determina el calor de reacción, o sea, el delta H, si no mal recuerdo, así lo voy a poner, ¿no? El calor de reacción.
de reacción. Porque eso luego también les pregunto y es que no sé. Pero bueno, el calor de reacción, esto nos sirve para saber si una reacción desprende o absorbe energía. Pero, pues también a partir de la definición de la entalpía, pues pudiéramos determinar delta U de reacción. ¿Cómo? Pues nada más la despejamos. Delta H, reacción, menos PV. Pero ¿por qué utilizamos? ¿Por qué se sabe si una reacción es exotérmica o endotérmica? O sea, si absorbe o desprende energía en términos de el calor de reacción, del delta H de reacción, pues porque esta otra vez es a P constante. La mayoría de los procesos se lleva a cabo a presión constante. Eso lo deben tener en cuenta. Pues vamos a ver el ejemplo 741, que es cálculo de la entalpía. Y la energía, dice la energía específica del helio, o sea, estamos hablando de helio. Entonces se tiene que la energía específica del helio es igual a 3800 joules sobre mol. Y también puede ser mol o kilogramo. ¿Cómo pasamos de una a otra? Pues con el peso molecular. Ahí nada más hay que tenerlo presente, ¿no? Y su volumen molar específico a las mismas condiciones de temperatura y presión es igual a 24.63 litros sobre mol. Calcule la entalpía específica, o sea, nos pide calcular la entalpía específica, esta, que es la que nos pide, del helio a esta temperatura y presión y la velocidad a la cual transporta entalpía una corriente de helio a 300 Kelvin y una atmósfera. Luego les digo que pues está como que de más escribir todo el enunciado, ¿no? Todo mejor así. Con una velocidad de flujo, que es el flujo molar, que son 250 kilomoles por hora. Entonces, a partir de la definición de la entalpía, ya que se había dicho anteriormente, U más PV, esto es igual a 3800 joules sobre mol, más la presión, que es, aquí lo voy a utilizar antes de continuar, el factor de R, con el valor de la constante de los gases ideales, se tiene 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin, y también se tiene el valor de 8.314. Es para tener la equivalencia, ¿eh? Joule sobre mol, que también así se hace otro. Entonces, si nosotros nos quedamos con este lado de la... Ahí así. Entonces, lo que tuviéramos es, a ver, 8.314. Sí, o sea, vamos a hacer la división 8.314 joules sobre mol Kelvin sobre 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Esto es igual a 1, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner con rojo. Esto se cancela con esto. Y esto nos da ¿qué valor? Ahí está. Entonces este 101.3 joules sobre litro atmósfera, que es igual a 1. Un litro de atmósfera es igual a 101.3. Este es un factor de conversión. Entonces aquí lo vamos a utilizar. Entonces No, tenemos aquí una. no. Sí. Yo tengo una duda. Entonces ahí está. Entonces vamos a utilizar este factor de conversión. Acá tenemos que la presión es una atmósfera que multiplica aquí en el volumen específico, que es 24.63 litros sobre mol. Entonces utilizamos este factor de conversión, que es el de litro atmósfera. Este es
un litro atmósfera es un 101.3 joules. Por lo tanto, le voy a poner aquí esto. H es igual a H específica. Lo voy a poner aquí las unidades. Yo estoy haciendo una operación. Esta es atmósfera con atmósfera. Litro con litro. Y nos va a quedar esto, todo esto, nada más aquí esto. Va a quedar joule sobre mol, ¿no? Entonces, y haciendo la operación. Ahí está el valor, 6,296. Lo voy a subir un poquito. Entonces, recordando que la entalpía específica, que aquí la pone como con punto, bueno, entonces, si N, el flujo en molar, es de 250 kilomol por hora, que aquí esto lo podemos poner, lo podemos pasar directamente, que lo pone en Joule. También lo podríamos poner por segundo. Entonces, un kilomol son 1,000 moles, ¿no? 1,000 mol. Por lo tanto, el flujo va a ser 250 por 10 a la 3, ¿no? Por 10 a la 3 moles. Que estaría mejor por... Pero aquí igual le vamos a ponerlo así, ¿no? No lo tengo el valor. 1 hora. Para dejarlo en watts. 1 hora. Aunque de todos modos, sí. 1 hora es igual a 3,600 segundos. Entonces, N es igual a ¿cuánto? Entonces, tenemos que la entalpía es igual a N por H específica. Entonces, tenemos que es 69.5 mol por segundo por el valor de la entalpía, que sería 6,296 joules sobre mol. Entonces aquí esto se cancela. Nos da que la entalpía, ¿cuánto nos da? Este es el valor que nos da, ¿no? Que es 437,572 joules sobre segundo, que es watts. Ahí está, entonces empezamos con el balance de energía en sistemas abierto en estado estacionario. Entonces aquí se reduce a el balance, a entrada igual a la salida. En el balance que hemos puesto en el sistema abierto, en el sistema no cerrado, había acumulación. Aquí no hay acumulación, porque lo que es como si fuera luego el libro de Sengel ponen como, ya que estamos en estado estacionario, estado estable, también esto se le conoce como estado estable. Estable, no equilibrio, estable. Por ejemplo, en el libro de Sengel de mecánica de fluidos, pone una tina donde está una llave de entrada, la mitad, por ejemplo, a la mitad de la tina, y está también saliendo. Entonces llega a un equilibrio, o un estado, no, perdón, equilibrio, no, estado estable o estado estacionario. No hay acumulación, ¿sale? Entonces, aquí Sengel escribe la ecuación de energía. La ecuación de energía se escribe como lo que entra, que a mí como que luego ves, pero bueno, lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, lo que puede entrar, que es el calor, más la sumatoria de todas las entradas, corrientes de entradas, de entrada, de EJ. Esto es lo que entra, lo que puede entrar, es igual a corriente de salida. También, ¿no? De EJ
más el trabajo total. Y ahí está, puede estar involucrado el trabajo de flecha, el trabajo de flujo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí reacomodando la ecuación, la ecuación anterior, se tiene que, ponemos corriente de entrada, voy a poner aquí nada más entrada, menos las corrientes de salida de E, J, que es igual a Q menos W. Y luego él lo maneja como en el libro de, ya en mecánica de fluidos, el libro de mecánica de fluidos, sí lo maneja estrictamente como W mayúscula y W minúscula. Esta al igual la voy a borrar y la voy a poner como si fuera W mayúscula. Pero allá sí, sí la manejan así como trabajo, letras mayúsculas. Entonces, aquí, ¿qué involucra esto? Esta CJ, las energías, pues va a involucrar cualquier caso, EJ es igual, bueno, un puntito, UJ, que es la energía interna, más la energía cinética KJ, más la potencial J. Se involucran las tres energías, ¿no? Estas de la mecánica clásica ya las conocían. Esta es la nueva cuando llegan al estudio de la termodinámica, ¿no? La energía interna. Entonces, EJ la podemos ver también como, ya con las definiciones, la definición, pues no hay una definición tal cual de la energía interna, pero sí de la energía cinética y todo eso, ¿no? Entonces ahí involucramos el flujo básico, J, aquí es puntito, más la velocidad J al cuadrado entre 2 más, porque aquí se factoriza, ¿no? G por Z J, ¿sale? Donde U es la velocidad de la Jésima Jésima corriente y ZJ. Bueno, aquí este es J, sí, ¿no? Mejor, más bien dicho, su subíndice. ¿Sí? Es la altura de esta corriente en relación con un plano de referencia en el cual la energía potencial es igual a cero. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Ahí tenemos, y aquí está la ecuación, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Además, la voy a poner un poquito más para acá. Ahí está, la voy a dejar para escribir. W trabajo de flecha. No. Es igual a voy a poner así corriente de salida de PJ, BJ, BJ, luego menos corriente de entrada de PJ, BJ, ¿sí? Donde aquí tenemos que el flujo, este es no, específico, no, flujo volumétrico. BJ es igual a MJ por B específico J, que es lo que teníamos, ¿no? Entonces, el trabajo total, que era lo que les decía, es el trabajo, ese es el trabajo de flecha de flujo de, bueno, WS, más, le voy a poner aquí también para, esta es salida,
MJ, PJ, PJ específico, menos entrada, MJ, PJ, PJ. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora, estas ecuaciones... Ay, se me pasó, se me fue. Estas ecuaciones se van a sustituir en esta ecuación, que es la ecuación principal. El calor lo vamos a dejar así y lo voy a continuar. Al igual lo voy a dejar aquí así. Entonces, sustituyendo términos. En la ecuación, en esta otra vez, en esta. La voy a poner aquí. Que está esta, a ver, déjenme ver. Entrada menos salida. Es que aquí la puso al revés. Entrada menos salida. Salida menos entrada. Es que aquí lo puse al revés. Pero bueno, lo voy a dejar así. La sumatoria de las corrientes de salida de MJ que multiplican a UJ más PJB J específico más la velocidad J al cuadrado sobre 2 por G, no, es más a ver, déjenme.